Buenas tardes, estamos en la materia de elasticidad y elasticidad, una disculpa. Estamos en la materia de microeconomía y el tema de hoy es elasticidad. Vamos a esperar unos minutitos para darle chance a los compañeros de que se puedan unir para darle inicio a la clase. Buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase. Y bueno, bienvenidos a nuestra presentación sobre la elasticidad económica. Hoy exploraremos cómo los mercados responden a cambios en precios y otras variables. La elasticidad es uno de los conceptos centrales en el análisis microeconómico, ya que permite entender cómo reaccionan las, los agentes económicos ante cambios en variables fundamentales, como el precio, el ingreso y el precio de otros bienes. En términos generales, la elasticidad mide la sensibilidad o respuesta proporcional de una variable frente a la variación de otra. Cuando hablamos de mercados, la elasticidad permite cuantificar hasta qué punto.
consumidores y productores ajustan su comportamiento en función de cambios económicos. Esto es fundamental porque los cambios en precios y en ingresos ocurren constantemente y la elasticidad ayuda a predecir consecuencias, evaluar políticas públicas y tomar decisiones empresariales estratégicas. La importancia de la elasticidad radica en su capacidad para ofrecer una visión más profunda del funcionamiento de los mercados. Por ejemplo, conocer la elasticidad precio de la demanda que permite determinar cómo afectar un aumento o disminución de precios a los ingresos totales de una empresa y a la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar. Para un gobierno, conocer elasticidades es clave al momento de implementar impuestos, subsidios o controles de precios para los productores. Permite anticipar cómo responder al mercado ante cambios en costos o en condiciones competitivas, e incluso identificar oportunidades de negocios según el comportamiento esperado de los consumidores. Existen distintos tipos de elasticidad, cada uno orientado a analizar una relación económica específica. La elasticidad precio de la demanda mide cómo cambia la cantidad demandada cuando varía el precio del bien. La elasticidad precio de la oferta muestra la reacción de los productores ante cambios en precios. La elasticidad ingreso de la demanda analiza cómo se modifican los patrones de consumo cuando cambian los ingresos de los consumidores. Y finalmente, la elasticidad cruzada de la demanda estudia la interrelación entre bienes, evaluando cómo responde la demanda de un bien ante variaciones en el precio de otro. Juntas, estas herramientas permiten comprender de manera integral el comportamiento de los mercados y realizar análisis económicos más completos y fundamentados. Introducción a la elasticidad. Concepto básico. La elasticidad mide la sensibilidad de una variable económica ante cambios en otra. La medición se calcula como el cambio porcentual en una variable dividido por el cambio porcentual de otra. Y la importancia que permite predecir comportamientos de mercado y tomar decisiones económicas informadas. La elasticidad, precio de la demanda, es probablemente el tipo de elasticidad más utilizado en microeconomía. Se define Se define como la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien en respuesta en una variación porcentual. En su precio, su fórmula, esta medida es útil porque no solo indica si la cantidad demandada aumenta o disminuye de un bien en respuesta es una variación porcentual, sino que tan sensible es la respuesta de los consumidores ante los cambios en el precio, o en otras palabras, mide el grado de reacción del consumidor ante un encarecimiento o abaratamiento del producto. La interpretación de los valores de elasticidad es clave para el análisis económico. Cuando la demanda se considera elástica, lo que significa que pequeños cambios en el precio generen cambios proporcionalmente mayores a la cantidad demandada, esto suele ocurrir en bienes con muchos sustitutos cercanos, como marcas de productos similares. Cuando la demanda inelástica, los consumidores no modifican demasiado su consumo ante variaciones en los precios, lo que suele ocurrir en bienes necesarios como medicamentos o productos básicos. Si la demanda es unitariamente elástica y el cambio en la cantidad demandada es proporcional, el cambio en el precio mantenido constante, el ingreso total del vendedor. Los factores que afectan la elasticidad precio de la demanda permiten entender por qué la respuesta del consumidor
Varía según el tipo de bien. Entre los principales factores destacan la existencia de bienes sustitutos, ya que mientras más alternativas existan, más elástica será la demanda. También influye el tiempo dado, que a corto plazo los consumidores pueden no ajustar fácilmente su consumo, pero a largo plazo sí pueden hacerlo. La proporción del ingreso destinada al bien es importante. Cuando un bien representa una gran parte del presupuesto del consumidor, cualquier cambio de precio impacta más en su decisión. Y finalmente, la naturaleza del bien. Si es de lujo o de necesidad, determina una gran medida que la sensibilidad de la demanda ante variaciones en los precios. Estos elementos convierten a la elasticidad precio de la demanda en una herramienta esencial para empresas y gobiernos. La elasticidad precio de la oferta, largo plazo, mayor elasticidad, mediano plazo, elasticidad moderna y corto plazo, menor elasticidad. La elasticidad, precio de la oferta, mide la capacidad de respuesta de los productores ante cambios en el precio de un bien. Su fórmula es similar a la de la elasticidad, precio de la demanda. En este caso, lo que se analiza es cómo cambia la cantidad ofrecida. Cuando el precio varía, esta elasticidad es fundamental para comprender la estructura productiva de los mercados, ya que no todos los productores pueden ajustar su producción al mismo ritmo o con la misma facilidad. La interpretación de los valores de elasticidad permite entender el comportamiento de los oferentes. La oferta es elasticidad. Esto significa que los productores pueden incrementar una producción de manera más que proporcionalmente un aumento en el precio. Esto suele ocurrir en industrias flexibles con capacidad ociosa o con procesos de producción rápidos. La oferta inelástica, indicando que los productos tienen poca capacidad para aumentar la producción, incluso si los precios suben significativamente. Esto es común en sectores donde la producción depende de recursos limitados o procesos largos, como la agricultura tradicional o la producción industrial especializada. Cuando la oferta es unitariamente elástica, lo que implica una relación proporcional entre el cambio en el precio y en el cambio de la cantidad ofrecida, diversos factores influyen en la elasticidad de la oferta. El tiempo de producción es uno de los factores más importantes. A corto plazo, los productores pueden estar limitados por maquinaria, insumos o mano de obra, mientras que a largo plazo puede expandir su capacidad, adquirir nuevas tecnologías o modificar su estructura de costos. La disponibilidad de factores productivos también determina la elasticidad. Si los recursos necesarios para producir son escasos, la oferta será inelástica. La capacidad de almacenamiento permite a las empresas responder con mayor flexibilidad, sobre todo en productos que pueden conservarse sin perder su calidad. Por último, la flexibilidad tecnológica y los procesos productivos determinan qué tan rápido y en qué medida puede ajustarse la producción. En conjunto, estos elementos permiten comprender por qué algunos mercados reaccionan rápidamente ante los cambios en el precio, mientras que los otros lo hacen lentamente. Elasticidad cruzada de la demanda. Bienes complementarios. Elasticidad cruzada negativa. Café y azúcar, impresoras y cartuchos. Bienes independientes. Elasticidad cruzada o cercana a cero. Libros y herramientas, manzanas y gasolina, y bienes sustitutos, elasticidad cruzada positiva, que es Coca-Cola y Pepsi, mantequilla y margarina. La elasticidad, ingreso de la demanda, analiza cómo cambia la cantidad demandada de un bien cuando varía el ingreso del consumidor. A diferencia de la elasticidad precio, esto no evalúa cómo reacciona el consumidor ante cambios en el precio, sino cómo ajusta su consumo cuando dispone de más o menos poder adquisitivo. Este tipo de elasticidad es esencial para comprender la evolución del consumo en contextos de crecimiento económico, crisis o cambios en la distribución del ingreso.
La elasticidad de ingreso permite clasificar los bienes en dos categorías principales. Los bienes normales, que tienen lo que significa que cuando el ingreso aumenta, los consumidores demandan más de estos bienes. Dentro de los bienes normales existen los bienes de lujo, cuya elasticidad suele ser mayor que uno, y los bienes necesarios con elasticidades menores pero positivas. Por otro lado, los bienes inferiores presentan lo que implica que cuando el ingreso aumenta, los consumidores reducen su consumo de estos productos. Esto ocurre con bienes de menor calidad o alternativas económicas como el transporte público frente al automóvil o alimentos básicos frente a productos más sofisticados. Las aplicaciones prácticas de la elasticidad de ingreso de la demanda son amplias para las empresas. Conocer la elasticidad de ingreso permite anticipar el comportamiento del mercado, que es su función de la evolución económica del país en periodos de expansión económica. Los bienes con alta elasticidad de ingreso experimentan incrementos significativos en su demanda en periodos de recesión. Los consumidores pueden sustituir bienes de lujo por bienes inferiores. Para los gobiernos, la elasticidad ingreso es útil al momento de diseñar políticas públicas orientadas al ingreso, ya que permite predecir cómo estas políticas influirían en el consumo. Además, en el ámbito del marketing, ayuda a segmentar los mercados según el nivel de ingreso de los consumidores, permitiendo estrategias de posicionamiento más precisas. En suma, la elasticidad de ingreso proporciona una visión clara de donde cambia el consumo conforme cambia la capacidad económica de los individuos. Elasticidad cruzada, elasticidad y política económica, contenido, uso de la elasticidad en la formulación de políticas, impacto de impuestos y subsidios, regulaciones de precios y su efecto en el mercado. Impuestos. La incidencia fiscal depende de la elasticidad. Mercados inelásticos trasladan más carga del consumidor. Subsidios, la efectividad varían según elasticidad, mayor impacto en mercados elásticos. Y control de precios, consecuencias distintas según elasticidad, que puede crear escasez o excedentes. La elasticidad es una herramienta fundamental para el diseño, evaluación e implementación de políticas económicas, ya que permite anticipar cómo reaccionarían consumidores y productores ante cambios impulsados por el gobierno. Cuando se aplican impuestos, subsidios o regulaciones de precios, la elasticidad de la demanda y la oferta determinan la magnitud del impacto sobre los precios, la cantidad trazada, los ingresos fiscales y el bienestar social. Por esta razón, las autoridades económicas deben analizar cuidadosamente las elasticidades antes de intervenir en los mercados para evitar consecuencias no deseadas como escasez, excedentes, pérdida de eficiencia o impactos fiscales insuficientes. En el caso de los impuestos, la elasticidad juega un papel decisivo para determinar la carga fiscal efectiva. Cuando un bien tiene demanda inelástica, los consumidores también tienden a mantener su nivel de consumo incluso si el precio aumenta debido a un impuesto. Esto convierte estos bienes, como medicamentos esenciales, combustibles o ciertos alimentos básicos, en candidatos para generar mayores ingresos fiscales, con menores efectos en la cantidad demandada. Por el contrario, si un bien presenta demanda elástica, un impuesto puede reducir considerablemente su consumo, afectando la recaudación y generando distorsiones importantes en el mercado. Los subsidios también se ven afectados por la elasticidad en mercados donde la oferta elástica, los productores pueden aumentar la producción de manera significativa. Ante un subsidio, lo que genera reducciones efectivas entre los precios y aumenta la disponibilidad del bien. Sin embargo, si la oferta es inelástica, un subsidio podría beneficiar principalmente a los productores sin trasladarse significativamente al precio,
lo que reduce la efectividad de la política. En cuanto a las regulaciones de precios, conocer la elasticidad es indispensable para evitar efectos adversos. Un precio máximo, impuestos por debajo del equilibrio, en un mercado con oferta inelástica, puede generar escasez severa, ya que la producción no puede ajustarse fácilmente. Por otro lado, un precio mínimo como los salarios mínimos puede generar excedentes de mano de obra, desempleo, si la demanda laboral es elástica. Por todo esto, entender la elasticidad es esencial para diseñar políticas equilibradas, eficientes y socialmente sostenibles. Casos prácticos y ejemplos reales. Bienes de lujo, alta elasticidad a precio, un aumento del 10%. En precio reduce ventas en 15%. Medicamentos, baja elasticidad a precio, un aumento del 10%. En precio reduce ventas solo en 3%. La gasolina, la elasticidad variable según plazo, corto plazo, largo plazo, más elástica. El estudio de la elasticidad no es solo un concepto teórico, sino que tiene aplicaciones directas en situaciones reales que afectan industrias completas, políticas públicas y decisiones empresariales. Analizar casos prácticos permite comprender cómo la elasticidad influye en los resultados del mercado, porque no es una herramienta tan valiosa para economistas, gobiernos y empresas. Uno de los ejemplos más ilustrativos se encuentra en la industria del petróleo. A corto plazo, la demanda del petróleo es altamente inelástica, debido a la falta de sustitutos inmediatos y la dependencia global del transporte, la industria y la energía. Sin embargo, a largo plazo esta demanda se vuelve más elástica, ya que los consumidores y países pueden adoptar alternativas como vehículos eléctricos, energías renovables o tecnologías más eficientes. Esta diferencia temporal en la elasticidad ha influido en decisiones gubernamentales sobre reservas estratégicas, impuestos al carbono y regulación ambiental, así como las estrategias de producción de países exportadores. Otro caso histórico importante es el del tabaco. Durante décadas numerosos países han impuesto impuestos elevados a los cigarros con el objetivo de disminuir su consumo y al mismo tiempo aumentar la recaudación fiscal. La efectividad de estas políticas se explica por la demanda inelástica del tabaco, lo que sus consumidores reducen relativamente poco su consumo ante aumentos de precios, lo que permite recaudar ingresos significativos, mientras se incentiva gradualmente la reducción del consumo. Dos factores clave explican esta inelasticidad, adicción y la escasez de sustitutos perfectos. Este tipo de análisis fue fundamental para implementar políticas de salud pública en países como Estados Unidos, Canadá y varios en la Unión Europea. Además de los casos históricos, es fundamental que los estudiantes practiquen cálculos de elasticidad para familiarizarse, con su interpretación. Por ejemplo, si el precio de las manzanas aumenta de un peso a un peso con 20 centavos y la cantidad demandada cae de 100 a 80 unidades, podemos calcular la elasticidad precio de la demanda como -1, lo que indica una demanda unitariamente elástica. La práctica constante con datos reales e hipotéticos ayuda a desarrollar la capacidad de análisis económico en distintos escenarios. Conclusiones y preguntas. Herramientas fundamental. La elasticidad es esencial para comportamientos de mercado. Aplicaciones diversas, útil para empresas, gobiernos y consumidores en toma de decisiones. Análisis contextual, varía según
producto, mercado, plazo y circunstancias económicas. A lo largo de este tema hemos analizado de manera integral el concepto de elasticidad, sus tipos principales y su relevancia dentro de la microeconomía. La elasticidad permite entender cómo reaccionan consumidores y productores ante cambios en precios, ingresos y precios de bienes relacionados, proporcionando un marco analítico sólido para interpretar el comportamiento del mercado. Cada tipo de elasticidad, precio de la demanda, precio de la oferta, ingreso de la demanda y elasticidad cruzada, ofrece información específica que en conjunto permite una visión más completa del funcionamiento económico. Además, la elasticidad no es solo una herramienta teórica, es un instrumento esencial para la formulación de políticas, la estrategia empresarial y la toma de decisiones basadas en evidencia. En términos de política pública, vimos que la elasticidad es fundamental en la aplicación de impuestos, subsidios y regulaciones de precios. La demanda inelástica facilita la recaudación fiscal y limita los efectos negativos sobre el consumo, mientras que la oferta elástica permite que los subsidios tengan un mayor impacto en la producción y en la reducción de precios. También analizamos cómo las regulaciones de precios pueden generar escasez o excedentes cuando no se consideran adecuadamente las elasticidades del mercado. Estos conocimientos son esenciales para comprender el impacto real de las decisiones gubernamentales sobre los mercados y el bienestar social. Asimismo, revisamos ejemplos y casos reales como la industria del petróleo y las políticas de impuestos al tabaco, para mostrar cómo la elasticidad influye en decisiones de gran escala. Esos casos demuestran que la elasticidad no solo describe comportamientos económicos, sino que también permite predecir resultados y evaluar políticas a lo largo del tiempo. Finalmente, este tema invita a los estudiantes a profundizar más el análisis cuantitativo de elasticidades mediante ejercicios prácticos, análisis de datos reales y estudio de situaciones reales del mercado. Y bueno, hasta aquí sería el tema de hoy. ¿Alguna pregunta o duda que tengan sobre el tema que vimos de la elasticidad? Bueno, sin más sería toda de mi parte el día de hoy. Buenas tardes, maestro. Ah, sí, dime. Soy Saraí. Maestro, lo que pasa que en la tarea, a mí no me deja de cuenta que abrí el cuestionario, me pone que no hay suficientes preguntas, pone como que error. Y todos los días lo tengo a cada rato y no me deja abrirlo. Ok, bueno, entonces para checarlo de una vez y checar eso. Sí, por favor. Sí, está bien. Ahorita me pongo a checarlo para que tengan oportunidad de que no batallen o que se les venza el tiempo, de como quiera, se les aumentaría por sobre ese problema que está. Ah, ok, muchas gracias. Y sobre lo de los cuestionarios, ahorita también igual me voy a poner a checarlo para que no tengan problema. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Oiga, también a mí se me está presentando ese problema de que no me deja abrir ahí para el cuestionario. Ah, ok, sí, como le decía Sí. a la compañera, ahorita me voy a poner a seguir ¿cómo se le puede decir? Bueno, ese problema que están presentando para Ujú. que quede arreglado y no tenga ningún problema sobre los cuestionarios. Ok, muy bien. Gracias, maestro. Bueno, muchas gracias y que tengan bonita tarde. Cualquier cosa o pregunta, estoy por medio de chat de la plataforma y sin ningún problema.